cuando nos toman la temperatura, ahora nos toman la temperatura a todo momento, y poder medir el conocimiento de ustedes para seguir adelante en la carrera como graduados. Pero va a faltar, creo que no lo voy a ver eso. Estaría buenísimo. Sería terrible, ¿no? Porque ahí no podemos mentir. Pero bueno. Bien. ¿Cómo anduvieron el lunes con Juan? ¿Qué les pareció? No hablé con él. ¿Anduvieron bien con el Zoom? Él tiene el Zoom pago, por eso no se les corta. Igual con esto de Lucio está bien. Con esto de tener que admitirlo lleva su proceso. A veces yo vuelvo al Zoom, pero bueno. Igual considero que este tiene mucha más estabilidad que eso. Mucha más. O sea, no los pierdo. No sé ustedes si se escuchan bien, si tienen un buen sonido, pero me parece mucho mejor. Bueno, felicitaciones a todos los que han puesto sus cámaras y se han animado. Se nota que son las 11, que ya están. Arrancamos. Hoy tengo, no sé si escuchan por ahí. Venimos mal. Están arreglando una parrilla. Vieron, como uno no sale, la parrilla estaba en desuso, pero como ahora uno no puede salir a comer una buena parrillada, ¿sí? No es lo mismo el delivery, chicos, sea una parrillada. No me digan que no. No es lo mismo. Llega frío el asado. Ahí a la cadena de valor en la distribución, no va. Entonces estamos arreglando la parrilla. Bueno, esperen que voy a... Listo. Pues yo tomo lista mientras van entrando, lo grabo y tomo la lista. Así que les pido que a todos se pongan, no, cucú, cacá, jajá, no, pónganse el nombre, porque así yo los voy. Después, ahí está, me faltó uno. Apestegui, Emiliano. Bueno, esperen que voy a la lista de ustedes. A ver, para mí es importante la presencia de ustedes, porque para mí influye. No es lo mismo una persona que está, que participa, ¿sí? Aunque sea tímidamente, alguna preguntita, siempre tiene el puntito adicional. O sea, tiene su valor, ¿no? Creo que es peor estar frente a una cámara 2 horas que estar sentado en el banco, me parece, no sé. Aunque el banco es duro, acá tiene mejor silla, ¿no? Bueno, entonces, Chiara Rossi. Se ve que están en otra curso. ¿Oh, sí? ¿Están en otro curso ustedes de 7 a 9, de 9 a 11? ¿Qué están haciendo? Paloma. ¿Qué están haciendo? ¿Qué otro curso? Sistema administrativo, derecho económico. Bueno, no les da tiempo, ¿no? ¿Fueron al toilet? Oh, sí, pero no. ¿Sabés qué pasa? Me tienen que grabar ustedes con un celular o algo y que alguien lo pase. Eso se había hablado. Porque yo no puedo grabar la clase acá. El tema del grabado es todo un tema. Es todo un tema. Porque no se tiene capacidad, ¿sí? Para después subirlo a la nube y demás. Y además no tengo la opción yo en este formato. Profe. Sí. ¿Quién es Señales? Perdón, ¿eh? ¿Quién entró Señales Carteles? Ahí voy, Ignacio. Señales Carteles. ¿Quién es? No sé. No lo tengo a Señales Carteles como registro. Se fue. Abandona la reunión. Sí, Ignacio. No, que yo ya estoy grabando las clases. ¿Y cómo? ¿Y que se las pasé? Las pasé a un drive, sí. No sé quién es el que preguntó. Manito, muy bien. Está en el link, creo que está en el grupo, está en la descripción del grupo, me parece. Bien, muy bien. Menos mal que tengo chicos acá. Así nos tenemos que trabajar, bien. Yo le doy mi conocimiento, usted conocimiento. Priscila Martínez. Esperen que le digo que sí. Wow. Bien. Entonces, ¿estuvieron viendo las clasificaciones con el profe?
Sí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, genial. Entonces, vamos a empezar ahora con materia prima, ¿sí? Ojo que hay temas que tienen que ver del libro, esperen que doy a Jorge, que vamos a ir retomando, ¿sí? Los primeros 3 capítulos son los más áridos. ¿Estuvieron guiándose con las preguntas? Sí, puede haber algunas preguntas no muy, muy amigables, algunas pueden llegar a confundirlos un poco, ahí tal vez. Primero hay un error que es diferencias en contabilidad administrativa y de gestión, ¿sí? Dice, patrimonial y de gestión, dice patrimonial y financiera, son sinónimos, chicos, ¿sí? Capaz que muchos se dieron cuenta, pero por las dudas, porque me estuvieron preguntando y tienen razón. Después, cuando habla de la teoría del conocimiento de la contabilidad de costos, en realidad ahí hay toda una cuestión de que si se puede trabajar con una teoría única o con distintas teorías. En realidad, el fundamento de la teoría de costos está basado en todo lo que es la teoría de la administración y la teoría de la economía, ¿sí? Y dentro de la economía, la teoría de la producción. Entonces, en cuanto al aspecto de la teoría que utiliza los costos, tendríamos que enfocarnos en eso. Y fundamentalmente, los objetivos de la contabilidad de costos tienen que ser indicados como 3: la evaluación, la toma de decisiones, la presupuestación y el control. Esos son los 3 objetivos de la contabilidad de costos que ustedes tienen que manejar. El tema de la evaluación va a ser el tema de la información que la contabilidad de costos le va a suministrar a la contabilidad financiera, el tema de todo lo que es la presupuestación, el control y la toma de decisiones son, digamos, como los productos o información que necesita la contabilidad de gestión, ¿sí? Entonces ahí, de alguna manera, en todo lo que es la teoría del conocimiento, tendríamos que enfocarnos en esas explicaciones. A veces, erróneamente, utilicé ciertas palabras que hacen referencia al título para que sea más fácil de encontrarlos, pero el título es medio genérico y a veces no lo lleva al quid de la cuestión. Después tienen otra pregunta, que es el tema de qué factores o criterios inciden en el componente físico y monetario de los recursos para poder costearlos. Fundamentalmente ahí tienen que trabajar con los 2 criterios, los 2 aspectos, ¿sí? Las 2 corrientes que pueden tomar los componentes en términos de lo que sería la cantidad física real, la cantidad física predeterminada, y lo mismo el componente monetario puede ser real o puede ser determinado. Bien. Vamos a ver, ¿vieron en el campus? ¿Quién está entrando? ¿Alguien quiso entrar? Sí, Romina Torres. Yo el mouse. Ahí. En el campus, no sé si bajaron toda la información, hay un PowerPoint que habla sobre el ciclo de materiales y la contabilidad. No sé si lo encontraron por allí. Yo voy a utilizar el campus de 9 a 11, pero debería ser el mismo, si no me dicen. Ese material debería estar porque lo copié tal cual. ¿Encontraron el PowerPoint? Sí, profe, está. Sí, sí. Bueno, ahí tienen, si se fijan en el campus, tienen el tema de cadena de valor, la elaboración de la cerveza, que yo les decía que era un poco para que leyeran, no es que les voy a tomar la elaboración de la cerveza, pero bueno, busqué un recurso que es bastante común entre los jóvenes por los encuentros. Ya ahora no se juntan a tomar un café o a tomar una cerveza, entonces una cuestión social, usé esa y es un trabajo, un congreso donde de alguna manera muestran cómo poder entender el proceso productivo desde un análisis más de contabilidad y gestión, ¿no? De alguien que no es técnico en eso. Y ahí tienen el ciclo de materiales y la contabilidad, que yo lo estoy bajando, ahora lo voy a reflejar.
Bien, acá estamos nosotros. Miren que todo lleva su timing. Ahí estamos, ¿se entendió? Ahí, ¿se entendió? ¿Se vio? Bien, ¿se refleja? Sí, profe. Bueno, está medio chicuelo, pero de alguna manera tienen allí el ciclo de materiales. El ciclo de materiales, en realidad, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros vimos, yo les presenté 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Ustedes clasificaron con el profesor un poco esto, ¿sí? No sé si hicieron el ejercicio de los primos, cuál hicieron, la clasificadora, cuál hicieron el lunes. Orientando. Clasificamos entre materia prima, mano de obra directa y carga fabril. Exacto, orientándonos, perfecto. Ahí clasificaban un poco si era sobre todo la diferencia entre comprar, ¿sí? Que ahí participaría de un bien de cambio, un material, no es costo, y otra cosa es consumir. Entonces ahí entraría entre lo que es materia prima. De alguna manera el ciclo de materiales apunta a eso, ¿sí? Fíjense que en la primera parte se relaciona con la cadena de valor y el ciclo de materiales y la información contable. En la primera columna ustedes tienen al proveedor. El ítem compras, seguramente si había algún concepto de esto, ustedes no lo consideran costo. Costo va a ser recién cuando pase, vieron en las flechitas azules, del consumo al proceso. Ahí va a ser costo. Entonces, un poco todo el ciclo de materiales nos permite ubicarnos en qué estadio se encuentra cada uno de estos recursos. Simplemente estamos viendo los materiales, pero pensemos que en cada uno de los procesos va a haber lo que se llama mano de obra y costos indirectos de fabricación. No sé si leen ahí que dice, en ese cuadradito que está remarcado negro, costo de conversión, ¿lo ven? Sí. Bien, fíjense que costo de conversión únicamente lo van a tener en los procesos de agregado de valor que son procesos productivos. Después, ¿qué tienen en el medio? Almacenes, ¿sí? Puede tener un almacén de materiales, un almacén de semielaborado y un almacén de producto terminado. Seguramente lo vieron conmigo, creo tenuemente, lo vieron con el profesor más profundamente. Hay como una línea ahí después de la persona que tiene los mapas y llega a producto terminado, ¿sí? Ese producto terminado ya sería qué función dentro de la cadena de valor que vimos la otra vez. O sea, función de producción, función comercial, costos administrativos, costos financieros. ¿Qué sería el sueldo del supervisor del almacén de producto terminado? Costo de comercialización. Muy bien, costo de comercialización, ¿sí? O sea que hay como una línea fina. A veces ustedes van a ver el proceso productivo donde hay un empaque y se pone tal vez las galletitas sueltas dentro de este empaque. Entonces, uno podría decir, este empaque o el proceso de empaque es producción o es comercialización. Y a veces hay como una línea un poco difusa, ¿no es cierto? Si yo considero que el producto está terminado en estas características, parece que estoy haciendo la marca de la... Entonces, en este caso, va el proceso de empaque a ser un costo de producción. Ahora, si yo lo empaqueto para que no se me rompa en una caja y luego al cliente se lo doy con la caja, pero después al consumidor va a llegar en la estantería, esa caja ya estaría dentro de lo que sería un costo tal vez comercial, ¿sí? Eso lo van a leer cuando habían en un pequeño rubro del libro el tratamiento de los envases. No sé si alguien buceó un poquito más. ¿Se entiende? Entonces va a depender. Si es algo del packaging, ya sea para un tema de publicidad, de atracción visual, que tiene que ver más con el marketing, o un tema de distribución para que no se rompa, ya entraría dentro de lo que sería costo comercial. Si es necesario para que el producto esté terminado, es costo de producción, ¿sí? Pero es muy fina la relación, es muy, muy, muy fina. Bien,
¿Están ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. bueno, entonces, en lo que sería el proceso de acumulación de costos, vamos a tener que trabajar con todo este tema muchas veces de inventario, porque no es que yo compro, elaboro y vendo. Puede ser que sí, puede ser, piensen una cosa, los almacenes son áreas donde no hay un agregado de valor, o sea, pero tal vez es necesario para mi proceso productivo, por eso no hay un costo de conversión. Fíjense que de alguna manera, ¿sí? Pero sí puede, obviamente, haber costos necesarios para el mantenimiento de ese producto. ¿Por qué le digo que no hay un agregado de valor? Porque en una filosofía que apunte al cero stock, al cero inventario para reducir estos costos, que son costos importantes, los costos de almacenamiento, que es como el just in time, prácticamente estos almacenes no existen. Es decir, estaría mi proveedor, estaría mi centro 1, estaría mi centro 2 y estaría mi cliente. ¿Entiende? Pero no siempre es posible aplicar un cero stock. Entonces, en aquellos donde tenga que tener lo que se llama un stock mínimo inclusive para no romper esa secuencia de mi ciclo productivo, que a veces es más difícil que esté parado un proceso, más costoso, perdón, tiene un mayor aumento en el costo que esté parado un proceso porque no recibe materiales, a tener un stock mínimo para poder sostener ese proceso, o sea que es parte de mi agregado de valor a mi proceso, ¿no? De alguna manera, en la medida que yo tengo inventarios, se me presenta la dificultad de evaluarlos. O sea, es más complejo tener inventarios que no tenerlos, desde el punto de vista de proceso administrativo de la contabilidad de costos. Entonces, si tengo inventarios, me voy a encontrar con la necesidad de evaluar esos inventarios. Y hay dos sistemas de inventario que ustedes van a encontrar muy brevemente en la definición, creo que en las preguntas estaba, que es el sistema de inventario periódico o global, tal vez lo vieron, y el sistema de inventario permanente. ¿Sí? ¿Tomaron nota? El sistema de inventario periódico o global es la ecuación que ustedes tienen allí. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe, se ve. A ver, pues no hay más. Estuve las otras 2 horas parada y ya no me dejo. El sistema de inventario periódico es el que ustedes más comúnmente han trabajado, ¿sí? Que sería la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Esta existencia final, de alguna manera, ¿cómo la obtengo? Y por un recuento, ¿sí? O sea, tengo que ir y contar. Por diferencia me sale el consumo. ¿Estamos bien? El sistema de inventario permanente es existencia inicial más compras menos consumo igual a existencia final. Esta existencia final podríamos llamar que es por el sistema, o sea, por el sistema que me arrojaría, ¿sí? Por el sistema de la base de datos que tenemos, donde me indica cuánto tenía en el periodo anterior, cuánto compré en ese periodo y cada vez que saqué material del almacén, defino a dónde va. Inclusive esto me permite direccionalizar el consumo. Por diferencia lo que me quedó o lo que me debería haber quedado. ¿Qué particularidad tienen estos dos? Este es más fácil de hacerlo porque no necesito llevar este control. Esto requiere un control.
un vale, un sistema de registración, un escáner donde me den de baja como si fuera un almacén, ¿sí? Cuando vamos a comprar algo. Y la ventaja que me da es que luego yo puedo hacer lo que sería el recuento físico, y la diferencia entre lo que tengo en el sistema y ese recuento físico me permite detectar lo que se llama faltantes y sobrantes de inventario. O sea que esto, desde un punto de vista de control, es mucho más adecuado, ¿sí? Mucho más adecuado. Hoy por hoy con los sistemas que tenemos de código de barras y demás, no es tan difícil de llevar esto, pero hay empresas que siguen llevando esto, ¿sí? Porque hay empresas donde es más difícil poder aplicar esos sistemas. ¿Se entendió? Este tal vez lo vieron cuando vieron la ficha de inventario, la ficha de stock, ¿sí? Bien. Ahora, esto lo tenemos que llevar de dos maneras, tanto físicamente como desde un punto de vista de evaluación, porque cuando yo tengo que transferir el costo al producto, tengo que definir en base a qué consumo lo llevo. Que está entrando Mananí, Helio, ecolicua. ¿Puedo borrar? Profe, ¿qué dice en la flechita de abajo que no se ve bien de existencia? Sí, ahí, Por exacto. diferencia te surge por el sistema, por tu base de datos, la cantidad que tenés. Es como la cantidad teórica. Vos después, periódicamente, eso va a depender tu normativa o tu control interno, tu auditoría interna, de tanto en tanto puedes hacer lo que se llama una toma de inventarios. Esto es interesante que de tanto en tanto se haga. ¿Por qué? Sobre todo una toma de inventarios a través de lo que se llama una toma de inventarios independiente. O sea que la toma de inventarios no debería, por un tema de control de auditoría interna, ser realizada por la misma persona responsable del inventario, sino que debería ser hecha, discúlpenme, pero está insoportable, debería ser hecha por una persona independiente, ¿sí? Por una persona independiente. Entonces, al hacer esto, vos podés controlar los faltantes y sobrantes. ¿Por qué? Porque si vos tenés el sobrante y faltante, como vos el consumo lo sacás por diferencia, el faltante y sobrante te va a quedar metido acá adentro. Entonces, vos no sabés si realmente fue consumo o alguien te sustrajo el material o alguien lo rompió y lo escondió, ¿se entiende? O sea que el permanente, permite un mayor control de los faltantes y sobrantes de inventario. Permite de alguna manera desocultar. Acá te quedarían los sobrantes y faltantes ocultos en el consumo. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Sí. yo lo que quería saber es que, viste que al lado dice recuento físico y al lado abajo que dice por sistema. Claro, en realidad la existencia final te sale por diferencia, por el sistema, o sea, fíjate que vos la existencia Claro final que, permanente es por diferencia, ¿sí? No es que vas a contar, es por diferencia. A ver, claro, físicamente, ¿quién me habló? yo, Jorgelina, pero no entiendo lo que dice nomás. Base. Acá dice por sistema o base de datos, o sea, por el sistema. Ahí está. Gracias, profe. Que lleves vos tu registración. ¿Mm? Y luego podés ir al recuento físico y ahí determinar. El primero es por recuento físico. La única manera de saber lo que vos tenés en stock es por recuento físico. Esto es cuando ustedes van al almacén, ¿sí? Tienen dos opciones para ir a hacer las compras. O agarran, abren en la heladera y dicen, che, me quedé sin yogur. ¿Cuántos tenés de yogur? 0. Entonces, en base a eso decís, bueno, teníamos 10, compré 5, me quedaron 0, comimos 15 yogures.
15 yogures comimos en 5 días. ¿Qué pasó ahí? Entonces, uno podría, ¿qué pasa? Con el otro sistema, tenía 5, compré 10, se supone que tendría que haber consumido 15, si no hay nada. Entonces, vos fuiste dando de baja y revisás. Uno se comió Martín, el otro se comió Cecilia, el otro se comió Ivo, el otro se comió Ignacio, ¿no? Y de repente salta Ignacio, que lleva el control, que es el que está grabando, y dice, no, pero había 2 que estaban vencidos, los tiré. ¿Sí? Entonces ahí salta el sobrante, o en este caso el faltante, que tuvieron y el motivo. De la otra manera, quedó que alguien no dijo y se comió 2 más. ¿Entiende? O sea, en uno llevas un control, en el otro, todo lo que se haya, digamos, consumido de más o deteriorado, queda oculto en el consumo. Y la única manera de desocultarlo es teniendo una medida de eficiencia, donde se dice, deberíamos haber consumido tanto y no, deberíamos haber consumido 12 y no 15. ¿Se entendió la diferencia entre los dos? Tiene que ver con las cuestiones físicas, no con las cuestiones de evaluación, porque después pasa que uno pregunta, ¿cuáles son los distintos sistemas de inventario? Y me dicen PEPS, WEPS, no, esos son los distintos sistemas de evaluación de inventarios, pero cuidado, bajo un criterio histórico. Vamos a eso. No hagas ruido, que estoy dando clase. Cualquier material, cuando yo lo tengo que costear, va a tener una cantidad, ¿sí? Esa cantidad es lo que se llama, se ve acá, componente físico. ¿Sí? Componente físico. Supónganse 1,5 litros de combustible por cada unidad procesada o obtenida. Pero esto no es el costo va a ser la multiplicación de lo que sería el costo, ¿sí? Que es lo que se llama el componente monetario. Vamos a suponer 10 pesos por litro. Eso me da 12,5 pesos por unidad. ¿Se entendió? Esto es lo que usted va a tener que hacer con todo. Yo puse ahí materiales, pero en realidad ese material podría llegar a ser algún suministro, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es que dentro de esos materiales vamos a costear de esta manera al material que llamamos materia prima. ¿Por qué? Porque los materiales indirectos los vamos a englobar en los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, cuando yo les dije cuáles son los distintos criterios a tener en cuenta o parámetros, no me acuerdo la palabra que utilicé, para definir el componente físico y monetario, en realidad tiene que ver, dentro de lo que sería el criterio cuantitativo, ¿sí? El criterio o el aspecto cuantitativo, podemos tomar dos parámetros, dos criterios. En el componente físico, uno puede ser la cantidad necesaria o la cantidad real. Esto es lo que se llama el componente físico real, resultante, histórico, o la cantidad que debería haber utilizado. ¿Se entendió eso? Y luego tenemos también el componente monetario. El componente monetario también puede ser el precio presupuestado o el precio real, histórico o resultante. En este método histórico, real o resultante, entrarían a jugar los métodos de evaluación
que ustedes conocen más habitualmente como es el PEPS, WEPS o PPP. O sea, PEPS, WEPS y PPP no son los únicos métodos de evaluación, son algunos de los métodos de evaluación que llamamos históricos. ¿Por qué? Porque se componen de lo que realmente pagué, más allá después de cómo dé de baja las distintas partidas en función a que puede ocurrir que los precios o costos que pagué sean diferentes. ¿Sí? Vamos a pedir en el curso mínimamente estos 3 métodos. Cuidado con el precio promedio ponderado, porque el precio promedio ponderado, recuerden que es precio por el volumen. Muchos toman los distintos precios y, por ejemplo, toman el precio de la existencia inicial, el precio de la existencia final y lo dividen por 2. Eso sería precio promedio. Para ponderarlo tengo que multiplicar las cantidades iniciales por el precio, más las cantidades de compra por el precio, y eso dividirlo por el total de unidades de compra y de existencia inicial. ¿Sí? Tienen para practicar, anótense en sus apuntes, en sus cuadernos, el ejercicio evalúo, que está resuelto en la guía de trabajos prácticos y también está en un Excel, en una de las hojitas, subido al campus. Está repetido 2 veces. Eso lo tienen que saber de la misma manera que ustedes son capaces de levantarse en la noche e ir al toilet sin prender la luz, o si se corta la luz, levantarse de la cama e ir a buscar la linterna, siempre y cuando esté en el lugar que habitualmente la colocan. Es un tema que parece simple, lo subestimamos, esto lo viene en secundario, lo sé, para mí es pan comido, y a la hora de hacer el ejercicio tienen problemas porque es un método que se utiliza a lo largo de toda la cursada. Se va a utilizar ahora para medir los inventarios y se va a utilizar después para medir la evaluación de los semielaborados o productos en existencias intermedias. Ahí aplico y sigo. ¿Se entendió esto? Esta apertura, antes de seguir con el power de ciclo de materiales, esta apertura en realidad hacia los métodos de evaluación, hacia los métodos de costeo. Cuando yo en las clases anteriores les hablé sobre métodos de costeo, y si no les hablé, les hablo ahora, métodos de costeo. Un método de costeo que tiene el criterio cuantitativo, o ustedes lo van a encontrar de acuerdo a la base de datos que utilicemos, es el método de costeo real y el método de costeo predeterminado. El método de costeo real, en su estado puro, es la multiplicación de la cantidad necesaria por el precio presupuestado. El método de costeo predeterminado es multiplicar la cantidad necesaria por el precio presupuestado predeterminado. El método de costeo real, o resultante o histórico, es multiplicar la cantidad real por el precio real. Esos son métodos puros, que yo llamo puros, pero podríamos llegar a tener un método híbrido, en donde, por ejemplo, costeemos cantidad necesaria por precio histórico. Y ese es el método que habitualmente se utiliza. ¿Por qué? Porque tratamos de depurar las ineficiencias de la cantidad física, que son fundamentalmente el componente que más podemos controlar nosotros en nuestro proceso productivo, y dejar para lo que realmente pagamos, porque de alguna manera lo que pagamos viene dado por el proveedor, viene dado por el mercado, y salvo que se trate de una mala gestión de compra, termina siendo incluido en el costo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, el método presupuestado es aquel que considera, estoy repitiendo, multiplica el componente físico necesario por el componente monetario presupuestado, que también lo supone como necesario o estimado. ¿Se entendió el otro? Es decir, que nosotros en los ejercicios vamos a trabajar
Ayer me borraba fantásticamente bien y hoy ya se puso remolón. ¿Sí? Vamos a trabajar cantidad necesaria por costo real, ¿sí? Y eso me va a dar el costo del producto. Este costo real, ¿cómo lo van a poder obtener? Si tengo inventarios, por el movimiento de almacenes, ya sea un movimiento de almacenes global o periódico o permanente, dependiendo de lo que lleve la empresa, y por el método de evaluación que nosotros trabajemos, pues que diga el caso, o bien directamente por el precio de factura del proveedor. Recuerden el precio de factura que es contado. ¿Esto qué significa? Que si tengo una bonificación o un descuento por pronto pago, lo tengo que eliminar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, seguiría un poco la línea de la contabilidad financiera o patrimonial. Esto es si no tengo stock. Si no tengo stock y directamente lo que compro va directamente al consumo, utilizo esta información. Y si no, utilizo el movimiento de inventarios. ¿Sí? Recuerden que si mi precio de factura es 100 y tengo una bonificación, ¿sí?, del 20%, hago este cálculo. Generalmente el proveedor ya me lo descuenta, o sea, me tomo el neto de la factura y estoy bien. Pero, si me dice que el precio es 100, pero me hace un descuento por pronto pago, es decir, que tengo un costo implícito de un 2%, tengo que obtenerlo el precio contado haciendo eso. Tengan en cuenta eso, la matemática es distinta porque esos 2% están incluidos, sería el monto, en una tasa de interés sería el monto y yo quiero sacar el capital. ¿Estamos de acuerdo con los cálculos? Parecen tips sencillos, pero que ahora se tienen que poner todos en juego y a veces no lo recuerdan. O sea que la información en la que sería la construcción del componente monetario puede tener esas consideraciones. Otras consideraciones es, si ese es mi precio de factura, ¿sí?, pero a su vez me dice que ese precio es FOB, ¿vieron? Free on board, o sea, es el precio en el punto del proveedor, y yo tengo que contratar el seguro, tengo que contratar el flete, tengo que pagarle a un comisionista, tengo que despacharlo a plaza si es importado, pagarle al despachante de aduanas. Todos esos son costos que van a ser incluidos en el componente monetario del recurso que estemos costeando. No se olviden de eso. Entonces, puede ser que algo tenga que pagar, no puede ser que tenga que pagar IVA, tenga que pagar ganancias, porque a veces hay ciertas retenciones y demás. Eso, si yo después me lo puedo tomar a cuenta, no es costo para mí. Obviamente va a haber un impacto financiero, porque yo lo tengo que desembolsar en el momento que hago la importación de la mercadería y después lo voy a tomar capaz a fin de mes o a fin de año, o con los anticipos, ¿se entiende? Pero no es costo, porque termina siendo reembolsado o aplicado a otro costo que se netea. ¿Andiamo bene? Bien, no se dice andiamo bene, pero bueno. Ok, entonces, vamos a seguir un poquito con ese cuadrito ahí, de esa Filmina, así cerramos ese tema. Igual creo que siguen viendo el pizarrón. Bueno, entonces, todas esas consideraciones vamos a tener para poder determinar este consumo de materia prima que va a ir acá, a lo que sería el costo de producción de ese periodo. Piensen que acá también van a tener existencias en proceso, van a tener el consumo del periodo y van a tener que evaluar, obviamente, todo esto que está en verdecito es todo lo que yo tengo que evaluar
con el criterio de evaluación, con el criterio de costos que yo siga, dependiendo del tipo de informe. Esto hace a la relatividad del costo. Hay un supuesto que se llama supuesto de conveniencia en el libro y que se refiere a que va a haber tantos costos como objetivos o conveniencias en términos de cómo me convenga a mí mostrar la información existan. Entonces, más allá de que físicamente las ecuaciones me van a responder, tendré que ver el criterio a la hora de definir la metodología de costeo, que recién vimos una que podía ser predeterminada o podía ser real. Después está la otra metodología de costeo que tiene que ver con el costeo completo y el costeo variable. El costeo completo considera dentro del costo del producto, que sería ese costo de conversión en cierta manera, únicamente a los costos variables de producción. Y el método completo considera tanto el variable como el fijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, uno me dice, pero profe, ¿cuál elijo? Y bueno, si vos tenés que elaborar esta información para poder informar esos cuadritos verdes, la contabilidad financiera para hacer tu balance, para hacer tus resultados, vas a tener que buscar la norma. A ver, vamos a buscar la norma. Tiki, 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 RT correspondiente, y me va a decir, señores, ustedes tienen que evaluar el costo al método completo. Entonces ahí ya no puedo zafar, ¿sí? O sea que al fundamentalmente estar utilizando, trabajando con un informe necesario para una contabilidad normativa, tengo que adecuarme a ese tipo de criterios. ¿Voy muy rápido? Profe, ¿podrás repetir lo del costeo completo? Sí, el costeo completo es aquel costo que considera, más allá de que sea predeterminado o real, o sea, puede complementar los dos, considera a costo del producto, costo de producción que dice ahí, a los recursos variables, con lo cual la materia prima sí o sí va a estar, y también tenés que considerar únicamente los recursos variables y fijos en el costo de conversión. O sea, el completo, como dice la palabra, es un full cost, le llaman los americanos. Todos, los variables y los fijos. O sea, todos los costos de la función de producción, independientemente de su variabilidad. En cambio, el variable solamente considera los variables. ¿Sí? Gracias. Sí. Bien. Entonces, siguiendo esa línea... Profe, perdón. Sí. Entonces el que está avalado por la norma contable es el completo, ¿no? Sí. Perfecto. Hace años la RT, era la 6, hablaba de integral y la RT actual habla de completo. Son sinónimos, pueden encontrar integral, por absorción o completo. A lo largo de la historia fueron cambiando las terminologías, pero se refiere a aquel método de costo que incluye en el costo de producción todos los costos independientemente de su grado de variabilidad. Ok, entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo inventarios intermedios, este sería el caso más difícil de costear, porque yo tengo que ir paso a paso viendo cómo voy acumulando el costo para decir, bueno, a ver, después del proceso 1, ¿cuánto sería el valor, ¿sí?, de ese semi-elaborado que pasa al almacén de semi-elaborado? Y bueno, estaría en esta última, no sé si ven cuando muevo la flechita, que dice producto terminado transferido. O sea, esto lo tenemos que medir físicamente, pero también lo tenemos que medir monetariamente. Por eso necesitamos el componente monetario. ¿Para qué? Para que en base a las existencias o al movimiento de almacenes del semielaborado, recién ahí cuando pase, ven que en el cuadrado grande, ¿qué voy a tener? En el primer centro solo tengo materia prima y costo de conversión, pero a partir del segundo ya tengo materia prima, semielaborado. Trabajaría como una materia prima para ese centro 2, pero ¿qué pasa? Ya tiene un proceso de elaboración previo, ¿sí?, que me transfirió. O sea, para este
centro 1 es producto terminado, pero esa misma pieza para el centro 2 es un semielaborado. ¿Se entiende? A eso le agrego el costo de conversión, el movimiento de los almacenes y me daría el producto terminado y transferido del centro 2, que casualmente coincide con el producto terminado y transferido en mi proceso, e ingresa al almacén. En ese almacén tengo un movimiento de existencias y recién ahí sale a la venta. ¿Ven el circuito? Esto llevado a un proceso físico de componentes físicos y monetarios, en realidad ustedes ya lo trabajaron y lo llevo a contabilidad cuando hicieron sus primeros balances, sus primeros estados de costos. ¿Recuerdan esa palabrita estados de costos? Bueno, ustedes lo que hicieron en ese estado de costos fue este circuito, pero únicamente, por lo general, ya con el dato valorizado. O sea, ya les daba el dato acá. No tenían que armar estos dos. ¿Sí? ¿Tudo bem? Sí, sí, todo bien. Bueno, perfecto. Anótense en sus cuadernos, tarea para el hogar. Sobre esto voy a hacer el ejercicio avance y el ejercicio mi balance. El mi balance está resuelto, el avance no. Voy a ver cómo viene Juan y pueden llegar a hacer el avance o directamente arrancar con materia prima, que es una de las cosas que más les cuesta. O sea que, como les decía, perdón que me vuelva a quejar, pero bueno, el hecho de tener poquitas horas en esta materia hace que muchas cosas, bueno, sobre todo estos temas que ya son de alguna manera conocimiento previo, tengan que revisarlos o repasarlos solos y después con nuestro aporte de las dudas que puedan llegar a ver. ¿Se anotaron para resolver eso el fin de? Ven que en el balance voy a tener materia prima, producto terminado, semielaborado. Puede ser que esta apertura de cuentas no la tenga. O sea, esto es una apertura de cuentas de la contabilidad financiera, un poco cómo se resume la contabilidad de costos en la contabilidad financiera. Agregué una filmina más. ¿Saben qué les voy a agregar en esta filmina además? Ustedes ármense la propia, porque la tienen que tener por ahí en el cuaderno. Estudiar o analizar los distintos sistemas o formas, miren, porque hay palabras que de integración, oh, qué bien que ando, dicho que me corté las uñas, de la contabilidad externa, o sea que sería la base de datos que usa habitualmente la contabilidad financiera, con la contabilidad de costos o interna. Interna como sistema de información de registración. ¡Apa! Chichito, no vayas ahí. ¿Por qué no me dejas? ¿Se entiende esto? Esto van a ver que en algún lado habla de sistema monista, sistema dualista. Sin ninguna connotación política, please, ¿eh? O sea, el sistema monista van a ver que la interacción entre esta contabilidad que va registrando todos estos movimientos, que es una contabilidad interna, mucho más analítica, y esta contabilidad es en un solo sistema o base de datos. El sistema dualista significa que las dos contabilidades se llevan de manera separada. A su vez van a encontrar que ese sistema dualista puede tener cierta vinculación con algunas cuentas de cierre o de control en alguna parte,
o totalmente llevadas en sistemas apartes, que sería un sistema de extracontable. Y por afuera después se alimenta el sistema con estos datos. ¿Se entiende la relación en cuanto a sistemas de registración y sistemas de información? Piensen que estamos permanentemente trabajando con sistemas de información, ¿sí? Dudas, consultas, lo dejo ahí para que lo puedan escribir. Dudas, consultas. Se sigue viendo, ¿no? El Power, porque yo veo acá mi pizarrón. Sí, se ve el Power. Yo les puedo pedir una disculpa, perdón que se esté grabando. Necesito ir al toilet porque desde las 9 no me levante. 2 minutos me dan. Mientras Profe, obvio. sí, quería ir para el corte, pero como con este tema de darles la entrada, tengo que poner a la canicha que ponga la pata cada vez que entra alguno. La voy a instruir. Bájense. ¿Copiaron esto de monista y dualista? Esto está todo en el capítulo 1, 2 y 3. Algunos llaman formas de enraizamiento de estos sistemas. Voy a dejar de proyectar y quiero que vayan y miren un poquito. Tengo que irme de acá. Dentro del campus vamos a meternos fuertemente en el tema que quiero que repasen, cadena de valor, ciclo de materiales, día Se llama materia prima, rendimientos y magnitudes. Es un Excel. Se lo reflejo, así lo van mirando y a ver qué entienden, porque el Excel es difícil a veces de entender cuando lo hace otro, ¿vieron? Lleva mucho tiempo, es una de las grandes dificultades que tienen mis alumnos virtuales, totalmente virtuales, no son ustedes son virtuales, nosotros somos virtuales por elección, y ustedes son virtuales por obligación, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Pero no puedo con la clase tanto tiempo. Anda vos a preguntarme. Bueno, a ver, ¿pudieron bajarlo? Igual se están reflejando, pero... ¿Cómo se enfría el mate? Un mate con... Bien. Esperen que se sigue reflejando la pizarra también, ¿no? Se refleja todo. Si lo mojo, después no. Bien, vamos a centrarnos primero en el componente físico. El componente monetario, ¿sí? Tienen que repasar, es lo que más saben ustedes, lo que más traen de conocimiento previo. Tienen que repasar los movimientos de almacenes y tener en cuenta todo lo que yo les comenté
de cómo se determina el precio en los dos casos, ¿no? Porque cuando yo hago la compra, también tengo que considerar las características de la facturación. Pero vamos al componente físico. ¿Por qué el componente físico? Porque esto no hay en los libros. O sea, no es porque no haya en este libro. En general, en los libros de costos, no hay este tipo de, digamos así, de input, salvo que ustedes estén, como en el ejemplo de la cerveza, leyendo o estudiando algún caso específico. Entonces, esto un poco lo explicamos los profesores, deberíamos algún día hacer algún tipo de bibliografía al respecto, pero siempre nos queda en la clase. Recordemos que el componente físico dijimos que podía ser la cantidad necesaria, ¿sí? O bien la cantidad real. Entonces yo lo llevo al siguiente caso. ¿Qué quieren costear? Algo físico. ¿Qué quieren costear? Algún microemprendimiento. ¿Quieren hacer algo? En 88 personas no puede ser que nadie haga un microemprendimiento, que está la onda total, y más con esta cuarentena empezamos a vender todo por internet. A ver, si no pregunto. Cuadros, por ejemplo. Cuadros de pintura. Claro. Ajá, bien. Entonces tomemos la materia prima óleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo compro los óleos y compramos unos pomitos de óleo y compro, no sé, de distintos colores, 50 óleos. Hago el movimiento, obviamente, de inventario, vamos a un inventario periódico, y digo, bueno, ¿cuánto utilicé en esta semana o en este mes que estuve pintando? Y utilicé los 50, o utilicé 40 unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿cuántos cuadros hice? 10. Voy a poner 100, pero es medio difícil hacer 100 cuadros. 10 cuadros, hice 10 cuadros pequeños, aquí. Con lo cual, ¿cuánto sería la cantidad real que utilicé por cuadro? Fíjense que yo estoy sacando un costo o cantidad promedio, porque uno podría ponerse a pensar que un cuadro me llevó un poquito más o un poquito menos. Entonces acá yo hago un promedio. ¿Por qué hago un promedio? Porque estoy costeando lo que sería un costo por procesos. Si yo hiciera esto por un sistema por órdenes, vieron que había dos formas, sistema de costo por orden, yo tendría que llevar el costo del óleo por cada orden. ¿Entienden? Pero acá lo hago en forma promedio. Entonces, bien por ahí alguien lo dijo, voy a sacar 4 unidades o pomitos, ¿sí? O gramos con la unidad que ustedes estén costeando por cuadro. Eso es un costo real. ¿Se entendió? Entonces, yo que conozco el proceso, Sharon, ¿no dijo cuadros? ¿No? Yo, Agustina. Agus, bueno. Agus dijo cuadros, vos pintás. Entonces, más o menos, conocés el proceso y decís, 4 no, es mucho por cuadro. No, si yo habitualmente puedo llegar a usar 2,5 como mucho, 3. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si vos estás costeando por cantidad necesaria, lo que vas a decir es que para vos lo necesario sería 3 unidades por cuadro. Y acá tenemos 4 unidades por cuadro. Si yo costeo en forma real, este dato no lo tengo. Si yo costeo por necesaria, voy a tener 3. Y después voy a conocer el 4, porque es lo que realmente. Por lo tanto, lo que tuve acá fue que una unidad
fue una merma, fue un desperdicio. ¿Se entiende? O sea que la única manera de desocultar el costo de ese desperdicio es a través de tener una cantidad necesaria, una cantidad que para vos, Agustina, es lo que debería ser. Tal vez Candela o Sharon también pintan y hacen cuadros similares, pero obviamente para ellas, y no, necesitan 3,5. O sea, acá viene también la subjetividad, sobre todo en el componente físico, en determinar cuál es la cantidad que debería ser considerada costo. Si para Agustina el costo es 3 y lo que consumió fue 4, ese pomito de más, esos gramos de más, en realidad es una pérdida. Y yo no debería considerar dentro del costo, para en base a eso, comprar o de fijar un precio, 4, sino 3. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos un poquito más. Puede ser que vos, imaginariamente, puedas pesar el cuadro y en base a eso sacar la cantidad de óleo que debería contener el cuadro. ¿Sí? Porque supónganse, vayamos en lugar del óleo, el barniz. Entonces, uno puede saber que para barnizarlo 2 veces necesito, porque puedo llevar una estimación, un cálculo, ¿no? Necesito, no sé, un cuartito de tarro ¿no? Un cuarto litro o no sé, un poquito menos. Entonces, en ese caso, yo puedo determinar lo que debería contener, o sea, lo que debería tener como cantidad neta el cuadro al final. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que yo diga, ¿sí?, que en esta cantidad lo que voy a tener, vamos a suponer, vamos a llevarlo al litro para ser más fácil, es 1 litro. No hay mucho, pero bueno, 1 litro de barniz. Pero ¿qué pasa? Al barnizar, muchas veces el barniz queda, ¿sí? Se hace espeso. Entonces hay una parte que desperdicio, ¿se entiende? Entonces el rendimiento es de un 80%. ¿Por qué? Este rendimiento, porque hay un desperdicio del 20%. Uno lo hace en porcentaje porque independientemente la cantidad que incorpore, 1 litro, 2 litros, 3 litros, trabaja sobre el porcentaje. ¿Esto qué significa? ¿Cómo calculo esto? Esto sería mi cantidad necesaria. Tengo que hacer así, 1 sobre 0,80. Es decir, que lo que yo tengo que incorporar acá de barniz por cuadro es 1,25 litros. Porque al sacarle el 80, al sacarle el 20, me va a quedar 1 litro contenido en el cuadro. Si para mí es normal ese 20% de desperdicio, lo que mando al costo siempre es la cantidad necesaria. En algunos materiales, en realidad, la relación es 1 a 1, o sea, uno que va a decir, entonces, si mi cantidad necesaria es igual a mi cantidad neta, ¿el rendimiento cuánto es? Y me rinde un 100%, miren que ustedes dicen, no, hago frutillas, o hago, dulces. Entonces dice, compro 1 kilo de manzana, ¿y cuánto te rinde? Y el 100%. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve todo el pizarrón. ¿Se ve bien? ¿Se entendió esto de cantidad real, de cantidad neta, de cantidad necesaria? Ahora ustedes me dicen, ¿y cuál tomo? Y bueno, up to you. Depende tu criterio de conveniencia. Es decir, si uno me dice, porque esto les va a ocurrir,
Y en realidad yo quiero y cubrir mi costo con todo lo que utilizo, bien o mal, yo no quiero perder. Entonces, obviamente, tenés que mandar al costo los 4, o los 4 litros, o el litro y medio que podrías utilizar, cuando en realidad lo correcto hubiera sido 1,25. Puede venir Ignacio, puede venir y quizás nosotros somos unos ingenieros específicos en esto, y la tecnología que te vendí implica que tu rendimiento debería ser el 100%. Y bueno, ahí no te queda otra que considerar como costo el litro. O sea, acá, bien, ojo, la norma contable también me dice que el costo, fíjense, habla de costo necesario. Después les voy a pedir, porque el libro lo lleva en su relato, pero bueno, si alguien está estudiando justo contabilidad y está estudiando una norma contable, busque en la norma contable que especifica que no deberían ser costos aquellos, aquellas cuestiones donde sacrifico recursos que tengan que ver con las improductividades o ineficiencias. Entonces ahí ya la norma, yo le pregunto, ¿la norma qué usa? ¿El componente real o el componente necesario? Y en realidad la norma habla de costo necesario. Ahora, ¿quién define la cantidad necesaria? Son ustedes, quienes hacen el microemprendimiento, quienes manejan el proceso, quienes conocen la cantidad, no sé, miren, de viajes que tengo que hacer al cliente para lograr concretar una venta. Piensen, esto no es solamente una materia prima, en cualquier recurso que ustedes utilicen. ¿Cuánto tiempo físico necesito para pintar un cuadro? ¿Cuánto tiempo, Agustina? ¿Vos pintas cuadros, Agus? Sí, depende del cuadro, pero... Bien, ahí el caso que vos traes es un típico caso de costos por órdenes, porque a vos te deben especificar. Ojo, podrías también pintar cuadros y tener un criterio por procesos. Hay un cuadrito que compara el sistema por órdenes y por procesos, y uno dice que en orden, vos primero tenés la demanda y en base a la demanda producís. En el otro caso, vos producís y ofertás el producto. Entonces vos podés ser una artesana que arma cuadros de, no sé, de Gandhi, de Marilyn, ¿no? Como diseños o abstractos, y te vas a la feria artesanal. Ahora está complicado, pero pronto supongo que serán las ferias las que más se van a abrir por el aire libre, ¿no? Aunque estemos con ¿no es cierto?, el puesto todo enjaulado con plástico, pero bueno, algo se nos va a ocurrir a los feriantes. Entonces, y ofreces tus cuadros, ¿me entendés? Entonces, también cualquier actividad puede ser por órdenes o por procesos. En este tipo de producción, hay producciones que sí o sí son por procesos. Suponete la producción de energía eléctrica, la producción de todo lo que es agua y cloacas, ¿sí? Puede haber ciertas diferencias en cuanto al tipo de cliente y el tipo de necesidades, por ejemplo, de energía, pero en general son tipos de servicio, ¿sí? El servicio de colectivo, por ejemplo, de tren, es por proceso, ¿se entiende? Ahora, un tipo de servicio de transporte charter, que de pronto va puerta a puerta, ese tipo de cosas, ya es más a medida del cliente, ¿lo ven? Yo lo llevo a casos tal vez de servicios que son los que más pueden ustedes percibir o trabajar. Bueno, entonces, vamos a ir ahora al ejercicio que tienen ahí reflejado, ¿sí? Para hacerles algunas aclaraciones. Este es un caso de teoría, ¿no? Donde ya, en base a lo que yo les explico, les digo, bueno, vendo jugos de jengibre en frascos de medio litro. Entonces, lo que yo les digo es, una cosa puede ser la unidad de costo. ¿Qué es la unidad de costo? Es la unidad de medida en el cual costeo el producto, y esa unidad de medida puede cambiar
a lo largo de todo el ciclo de materiales que representen el proceso productivo. De acuerdo a cómo me convenga a mí costearlo, voy a utilizar una unidad de medida diferente. En el ejemplo que les presento, costeo todo mi proceso en litro. Inclusive esto es un costeo litro suelto, porque fíjense que no está el envase. Pero puede ocurrir luego que lo tenga que llevar para unificar al envase, porque el envase es de medio litro, a la cantidad de medio litro. Y de ahí pasé de 193, 125 a 96,56. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a la columna B, C y D, que son las cantidades que necesito para. El caso me puede decir, vos para hacer 1 litro de jugo con jengibre, de jugo que comprás ya procesado, necesitas 1,25. Si ya me da la cantidad necesaria, ¡pum!, la coloco acá y es lo que voy a usar para multiplicar por su costo. Pero si me dice el contenido neto de 1 litro es 1 litro y hay una merma del 20%, tengo que hacer el cálculo que les hice allí. O sea, ¿se ve el cambio de hojita del Excel? Sí, profe. La cantidad neta es 1. Ay, gracias, mi amor. La cantidad neta es 1, y si el rendimiento es del 80, que es lo mismo que me diga que el desperdicio es del 20, 1 dividido 0,80 tengo que incorporar 1,25. ¿Cómo sé si el 1,25 lo hice bien, estoy apurada? Revisemos. 1,25 menos el 20% o 1,25 por el 0,80 te tiene que dar 1. Por eso es importante que en estos ejercicios utilicemos a veces, si no usamos una planilla de cálculo que nos toma más decimales y lo hacemos en papel, por lo menos 4 decimales. Únicamente en las cantidades físicas, y en las cantidades monetarias vamos a usar 2 decimales, porque trabajamos con centavos. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Otra cosa que tienen que tener cuidado es esto. Usted dice, pero profe, qué lío acá, porque a mí me ponen litros. Está bien, porque litros son litros que hago. Ahí no tengo problema. Pero ahora me dice gramos. Acá hay un error, me dice. No hay un error. ¿Por qué? Porque cada recurso puede tener unidades de medidas distintos. En realidad yo pienso acá en materias primas, pero después van a tener mano de obra, que es horazón. Después van a tener el alquiler, que son metros cuadrados. O sea, cada recurso, cada factor va a tener su propia unidad de medida, que puede ser la unidad de comercialización o la unidad de uso. Si hay diferencias entre la unidad de comercialización en términos de compra y uso, siempre lo voy a tener que llevar al uso, que es el caso del jengibre. Fíjense que por lo que me dice, che, ¿cuánto sale el jengibre? Cuando van a la verdulería, si es caro, les dice por cuarto. Vieron que ahora ya no se muestra más en precio por kilo. Dice, no, el cuarto de cherry sale 80 pesos. Entonces dice, 80 pesos, está bien. Pero si a vos te dicen que el cuarto de cherry sale 3.60, vas a decir, no, es una barbaridad, ¿se entiende? Entonces un tema psicológico, bueno. El tema acá que dice que el jengibre vale 300 pesos el kilo. Entonces, cuidado cuando mi componente físico y mi componente monetario están dados en distintas unidades de medida. También puede estar inclusive en distintas unidades de moneda. Puede ser que la chapa, puede ser que el bronce, a mí me lo facturen en dólares. Entonces, tendré que trabajar además de la unidad de medida con el tipo de cambio. ¿Se entiende esto? O sea que nuestra planilla de costos no siempre se va a ver volcada de información externa, ¿sí? De otras bases de datos, como ser
la base de compras como ser la base de almacenes en forma homogénea. Muchas veces es heterogénea, entonces en mi base de datos de costos voy a tener que contemplar eso. Yo podría perfectamente poner acá 300, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Ven que estos son gramos y estos son kilos, entonces ahí les puse en algún lado de mi fórmula, para llegar al costo acá, voy a tener que dividir por 1000. Quédense tranquilos que siempre en ejercicios así, como yo sé que cuántos gramos, cuántos kilos, cuántos centímetros cúbicos, siempre va a haber una tabla de conversión que les ayude a ver cómo convertirlo. ¿Se entendió? Aunque les parezca obvio, muchas veces es en una evaluación, no sé ahora en la virtualidad si se ponen menos nerviosos, pero la presencialidad uno a veces ni se acuerda que 60 minutos tiene una hora, o que representa una hora, ¿sí? Entonces, ese tipo de conversiones habitualmente están como para que no tengan dudas a la hora de hacer el cálculo. Por lo tanto, acá, nuevamente, hay 80, el rendimiento da 18,75 gramos por litro, 300 pesos por kilo, por lo tanto, cuando llego acá lo divido por 1000 y ahí me daría la cantidad, o el costo, perdón, del jengibre por litro terminado. ¿Qué dudas presentan ahí? ¿Qué les confunde? Ve, acá está el cuadrito que tendría el caso. Ivo, Ignacio, Candela, Profe, Agustina. Sí, nosotros cuando hacemos ponerle lo del jugo, hacemos un litro dividido, no 80, 0,80. 0,80, sí, acordate que esto es por ciento. Claro, No vos porque tenés si no, no me daba. no. Rendimiento es el 80%. ¿Ves que acá puse 0,8 en la fórmula? Sí, sí, ahí lo vi. Bien. Bueno, después yo puedo costear todo, ven como dice acá, y esto dividirlo por 2 y llevarlo a 96, o si quiero saber cuánto es en medio litro cada uno de ellos, directamente lo divido por 2, que sería el medio litro. Ok. Ya que estamos acá, les voy a preguntar algo, porque no surgió la inquietud. Yo estoy hablando siempre de una situación, si el rendimiento es distinto al 100%, que hay una merma. En realidad, si el rendimiento es menor al 100%, ¿puede llegar a ser el rendimiento un 120%? En ese caso no. En este caso no, pero ¿puede haber No. algún caso? Sí, puede haber. Como ejemplo, ¿en qué pensaste? Que me llevó menos material del que había calculado. ¿Y por qué te llevó menos material que habías calculado? No sé. A ver, te llevó menos material que habías calculado. En realidad lo que vos ahí estás comparando, ya te estás poniendo acá, porque dijiste me llevó, ¿sí? Entonces ahí puede ocurrir un desvío y que fuiste más eficiente. No, olvídate de esto. Todavía estoy posicionada acá. No sé cuánto fue la realidad. Lo que yo te digo es, ¿puede este número ser mayor al 100%? La respuesta es sí. Lo que pasa es que... No la vemos. Vemos la pantalla. ¿Eh? No la vemos a ustedes, vemos la pantalla. Yo la veo. Tenés que apretar en donde aparece el pizarrón para que se aparezca la pantalla fijada. A ver, perdón. Claro, porque se ven, me vas a ver dos pantallas, uno con el reflejo y otro con la pizarra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, suponete que no estás acá, entonces yo te digo,
Suponete que vos incorporás un líquido que por un efecto físico-químico aumenta, ¿sí? Es decir, que vos colocás en tu botella una cantidad y luego esto lo pones a cocinar, no sé si a cocinar porque cocinar se va a parar, pero le pones un proceso químico, lo pones en una máquina donde hay una gasificación y aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Si vos llegás a poner un litro acá, se te va a explotar. Por lo tanto, hay cuestiones físico-químicas donde el rendimiento puede ser, por ejemplo, el 120%. Profe, en el chat pusieron otro ejemplo también que cuando confeccionás ropa, al ser por talle. No por talle. Ahí cuando confeccionas ropa es por el span de la tela. Porque para el talle vos tenés una especificación diferente, ¿ok? Pero Sí. muchas telas que tienen span, cuando vos las ubicás y las vas a cortar, es probable que te aumente un poquito. ¿Se entiende? Entonces, o cuando las cosés. Entonces ahí, para que el pantalón te quede de 1 metro, capaz que tenés que incorporar 0,90 metros. ¿Sí? Pero eso es siempre antes de utilizarlo. Es decir, es una especificación. Porque vos cuando decís, el proceso tiene un rendimiento, te referís al rendimiento normal. Después va a ocurrir que tengas, tal vez, un rendimiento distinto al normal. Si vos tenés un rendimiento distinto al normal, ahí vas a tener un desvío, que vamos a ver cuando veamos estándar. ¿Está? Acá yo parto de la base que lo que les estoy diciendo es lo que normalmente ocurre. Si después en la realidad esa normalidad no se cumplió, ¿sí? Ahí entramos a jugar a decir, bueno, ¿qué hago con esta diferencia? La mando al costo, con lo cual modifico mi normalidad, o para mí sigue siendo normal ese rendimiento del 80 y no del 75, y entonces ¿qué hago? Y bueno, lo que acepto hasta lo que se llama un límite tolerable, ahí en el libro habla de margen de tolerancia. El margen de tolerancia lo voy a considerar costo. Lo que excede ese margen de tolerancia, ¿dónde lo voy a registrar? En pérdida. Lo voy a registrar como pérdida. Muy bien, Pedro. ¿Cuál es el problema, Carlos? Carlos David 35. ¿Qué pasa, Carlos David? Ah, que hay que tener el MIT. Sí, es todo un proceso de aprendizaje, chicos. Para mí también. Profe, y en el caso de que sea así, la cuenta sería multiplicarlo, ¿no? Por 0,20. No, igual. Ah, se divide. 1.2, es decir, que vas a incorporar 20. porque la multiplicación la tenés que hacer, porque uno tiende a multiplicar. La multiplicación es sobre lo que ingresás. Esto por esto te va a dar 1. Uno Claro. tiende a, ¿me entendés? Uno toma la salida y lo multiplica por lo que es la operación que debería ser a la entrada. Entonces, si vos para entrar multiplicás, para ir de hacia adelante tenés que dividir. Por eso no se confundan, porque es una matemática simple, pero es como que lo pensamos al revés. ¿Se entendió? Sí, gracias. Eso no tienen que cometer error porque les da mal el ejercicio. Ok. Otra consulta. Dejo de reflejar, así no los mareo. Otra consulta. No se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve.
Ahí te entendí, Carlos. Ahí marqué el alfiler y se amplió mi pantalla para ver dónde estoy parada. Vamos a suponer esto. Habíamos dicho que la materia prima, en este caso óleo o barniz, nos daba, vamos al barniz, 1,25 por 10 pesos por litro. Esto me da que el costo es 12,5. ¿Ahí vamos bien? Vamos a suponer que puedo recuperar. Hay un recupero del barniz. No lo recupero todo. Recupero una parte. Eso me lo tiene que decir el caso. Entonces me dice, recupero el 80% del barniz a 0,5 pesos por litro. Pero se lo tengo que llevar, tengo un par de gastos de comercialización, tengo gastos comerciales de 3%. ¿Se entendió el caso? Yo tengo el barniz y lo que pierdo del barniz, pero no todo, un 80%, lo puedo vender. La evaluación de los recuperos se hace siempre a BNR, valor neto de realización. ¿Se acuerdan de esa palabrita? El BNR son el precio menos los gastos comerciales, todos los gastos que tengo para lograr ubicar ese producto. ¿Sí? Este número, ¿cuánto me daría en el ejemplo? A ver, revísenmelo. No. 0,5 por 0,3. Menos 0,5, 0,48. Se me da cuenta. $0,5 por 0,3 menos 0,5, 0,485, ¿sí? Pedro, Ignacio. No, profe, ¿cómo llegaste a ese número? Esto menos el 3%. 3% de 0,5 me da 0,015. Menos el 5, 0,5, 0,485. Apliqué esta fórmula. Precio 0,5 menos 0,5 por 3 dividido 5. ¿Te dio? Sí, me dio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi merma? Mi merma es 0,25, ¿correcto? Puedo hacer 1,50 por 0,2 o puedo hacer cantidad necesaria menos cantidad neta. Cualquiera de los dos me va a dar este número. 1,25 por 0,2 o cantidad necesaria menos cantidad neta. ¿Se entendió dónde salió ese 0,25? Entonces el caso me dice, de 0,25 litros recuperamos el 80%. ¿Y a qué precio? 0,485.
Ya me corro. Si yo la merma la mandé al costo, el recupero que tengo de esa merma normal, tendría que imputarla también al costo. Como es un recupero, la considero un menor costo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Profe, Sí. ¿podría repetir cómo llegó al 0,25? Sí, 0,25 es la diferencia entre cantidad necesaria menos cantidad neta, que estoy viendo en el chat. O bien, cantidad necesaria por el desperdicio. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, como yo te digo que no recuperás todo, sino el 80%, por eso hice 0,25 por el 80. Si recuperaras todo, no le multiplicás el 80 o lo que sea. Y eso lo multiplico por el BNR. Entonces, hagamos el cálculo. 0,25 por 0,80 por 0,485. Muy bien, Lucila. No, Lucila y Pedro. 0,097. Por lo tanto, si yo le preguntara cuánto sería el costo por cuadro para el barniz, me daría 12,43 pesos por cuadro. ¿Se entendió el cálculo de los recuperos? ¿Sí o no? Más o menos, Jorgelina. Bueno, traten de verlo, de sentarse en casa y demás. Ojo, yo acá lo vendí tal cual se me cayó el proceso. Puede ser que tal vez para poder comercializarlo tenga que tener un proceso de filtrado, vamos a suponer. Entonces, en ese caso el BNR no va a ser un BNR puro. Lo habitual sería, la bebé, que tome el precio menos los gastos comerciales, menos los gastos del proceso adicional. Sí, Profe, sí, a mí lo que no me quedó claro, viste que nosotros hacemos cantidad neta menos cantidad necesaria, ¿no? sí, Bueno, la cantidad necesaria sería 1,25, ¿no? sí. ¿Y la cantidad neta dónde estaría? La cantidad neta es lo que te quedó físicamente en tu producto. Pero ¿cómo sé eso? No entiendo. Porque tenés que tener la especificación. Para vos sacar una cantidad necesaria, tenés que conocer el proceso y decir que de acuerdo a tu experiencia, lo que va a quedar en ese cuadro pegado es 1 litro de barniz. Ah, sí, porque dice eso. O sea, de ahí sale el 1. De ahí sale el 1. Si vos ahí, no ahí me tenés quedó claro. esa información, esa especificación, ¿sí? ¿Está? No tenés manera. La única manera es costear por real. Si vos no tenés un predeterminado, vas a mandar todo lo que usaste en el mes y lo dividís por los cuadros que hiciste y ahí determinás cuánto usás por cuadro. Ojo, que tal vez
ese 1 que vos tenés, ¿cómo se dio? Y porque ya venís hace un año haciendo cuadros y vas sacando esta relación. Litros dividido cuadro, litro dividido cuadro. Entonces, de alguna manera, en base a una estimación de la historia, proyectás ese 1 litro. Si vos estás y vos sentís que vos intuitivamente o por tu conocimiento que quisieras mejorar ese, o por una cuestión de costos, ¿no? Quisieras mejorar y llegar a reducir ese costo de barniz, seguramente va a ser una pinturería y alguien especializado. Vieron que a veces en las pinturerías, no sé si ustedes pintan o en algunas casas artísticas, puede haber personas que inclusive venden ese producto, ese barniz, y te dan orientación de cómo mejorar el uso. Entonces dice, no, mirá, ahora voy, Lucila. Ahora, vos en realidad estás usando mal el pincel, estás usando mal el diluyente, y te puede enseñar a mejorar eso. ¿Sabés cómo se llamaría ese costo? Ahí establecerías un costo estándar. ¿Se entiende la diferencia? El costo estimado es siempre en función a la historia, ¿sí? A lo que vos venías haciendo y a tu mejor rendimiento. Pero si querés mejorar más, por lo general, estandarizar eso, vos necesitas a alguien que te dé un input en lo que sería el rendimiento adecuado o eficiente del material. Bueno, gracias, profe. Hoy me quedó claro. Quedó un poquito más claro. Pere, que me están bombardeando preguntas. Pere, no me manden más porque si no me pierdo. Voy a Lucila. No, voy antes a Pedro. Pedro, vos te confundiste con algo y le dijiste justo la pauta porque yo, intuitivamente, pero por error, utilicé el 0,80 de acá. No. Puedo decirte que recupero el 0,95. No es ese 0,80. Esto es lo que vos, viste que tenés el barniz, filtraste y decir, todo lo que fue mi merma, solamente puedo recuperar una parte, o podría ser el 50%. Este 80 no es el 80 del rendimiento que vos estimaste en el material, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Pedro? Sí, ahí lo entendí. Listo. Pelufo, ¿de dónde saqué el 12,40? Resto al costo del material el recupero que tuve. Yo tuve una entrada. La plata que me entró, ¿qué la pongo? ¿Como una ganancia? No, si no es mi habitual. Yo no vendo eso. Entonces, mete al costo. Te sale menos, porque una parte la pudiste recuperar. Obviamente un valor distinto. ¿Ves que siempre el recupero va a ser un valor primero, una cantidad mucho más inferior y un precio mucho más inferior. Menéndez. Resto el valor. Perdón, Pablo, gracias. Perdón, se contestaron entre ustedes, yo metida nada más. Vicente, el desperdicio también se puede dar por la ausencia o funcionamiento normal de una máquina en un determinado proceso. Bien, acá, Vicente, me pusiste dos cosas contrarias. Si es una falencia, es una improductividad, una ineficiencia. Y me sirve para explicar el cierre de la clase. ¿Qué pasa si yo después en la realidad, porque todo esto es estimado, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que yo defino qué es lo que es necesario? ¿Es un estimado? Partamos de esa base. Alguien que me diga que sí. Sí, profe. Gracias. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad yo hago lo que les había dicho. Controlo todo lo que compré o lo que saqué de materiales y divido por los cuadros que hice. Y me da que en lugar de ser 1,25, ¿sí? Es 1,30. Esto es lo real. Esto es lo necesario y 1 es lo neto. ¿Ven la diferencia entre los tres? Este puede coincidir con este. Si este coincide con este, significa que yo no tuve ninguna ineficiencia. Pero si se da esta situación,
que es producto de eso lo que vos me decías, Vicente, de una falencia, de un error, utilicé un pincel incorrecto, un lienzo incorrecto, en ese caso yo voy a tener que dar de baja de almacén 1,30. Este es mi costo real. Pero si yo mando al costo 1,25, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Esto olvídense. A mí esto lo que me importa es este número, no se confunda con esto. Físicamente, yo mandé esto al costo y consumí esto. Por lo tanto, la diferencia, que sería esa merma, esa merma a este valor, va a ir ¿a dónde? A pérdida. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Ahora, indudablemente que vos, físicamente, lo que recuperás, o sea, tu merma, tu desperdicio, tu scrap, va a ser 0,30, ¿estamos de acuerdo? Vos no vas a andar midiendo en un barril, en un medidor, esto es normal, eso es extraordinario, no, es todo junto. Por lo tanto, vos cuando vendés ese recupero, ese desperdicio, lo recuperás, vas a recuperar los 0,30. La diferencia es que el recupero correspondiente a la porción normal va a ir a menor costo. Y el recupero correspondiente a la porción extraordinaria o a la pérdida, al concepto que fue pérdida, va a ir restando a la pérdida. Es decir, si ustedes quieren signo ganancia, por lo tanto netea a la pérdida. ¿Se entiende? Lo accesorio sigue a lo principal. Pero, por ejemplo, ahí te dio una diferencia de 0,05, pero si la real hubiera dado 1,20 en vez de 1,30. Bueno, ahí en realidad no tuviste una pérdida, tuviste una mayor pérdida. Entonces, ahí la pregunta del millón es, ¿este número está bien? ¿Se entiende? Vos ahí no vas a reflejar una ganancia. Ahí indudablemente lo vas a ajustar al costo. O lo más habitual, si vos estás en un costo que ya tenés estructurado, lo más habitual que lo mandes a una cuenta transitoria con signo ganancia, porque posiblemente después en los distintos meses se te puede ir compensando. Gracias. O sea, el cálculo final de mi ganancia y de mi pérdida lo vas a hacer a fin de año. Cuando vos tenés diferencias, estas diferencias se hacen mensualmente o análisis mensuales, lo vas a mandar a una cuenta control y es muy probable que a lo largo del periodo, a lo largo del año, eso se pueda llegar a netear. Siempre y cuando tu 1,25 estuvo razonablemente calculado. Y una consulta que me quedó de antes. El valor de recupero sería la merma multiplicado por... No. El valor de... Perdón, No, sí. Porque justo usé el 80. Claro, sí, ese fue mi error, pero No. El valor del recupero es la diferencia entre la cantidad neta y necesaria, que sería tu merma, por el porcentaje que podés recuperar. El porcentaje que podés recuperar. Por eso lo cambié. Supongamos que podemos recuperar el 95%. Si no te dice el porcentaje, se supone que recuperas todo. No es el rendimiento, sino el porcentaje que podés recuperar, que puede ser distinto al rendimiento del cual surgió ese número. ¿Se entendió? No es el rendimiento del proceso. El rendimiento del proceso te da los 0,25. Y ahora yo te pregunto, de esos 0,25, ¿cuánto podés recuperar? Y lo anterior, el 0,25, ¿qué sería? ¿Cómo se llama ese valor? No, el 0,25 es tu merma o desperdicio. Perfecto. ¿Sí? Lo que vos podés recuperar de tu merma o desperdicio te lo va a decir el mercado, te lo va a decir también tu proceso en cuanto a lo que vos podés recuperar. Que no tiene por qué tener el mismo rendimiento que el rendimiento del proceso, por ejemplo, en el manejo del material. Claro, por ser igual al rendimiento yo lo había confundido con eso antes. Por eso lo cambié. Bien, Karen,
La diferencia entre merma y desperdicio. Muchas veces el concepto de merma, Reina, muchas veces el concepto de merma se asocia más a cuestiones físico-químicas. Y el desperdicio tiene más que nada que ver con lo que sería un derrame, un sobrante. No hay una terminología homogénea. Se puede llamar desperdicio, merma, scrap, sobrante, descartes, estropeos, ¿sí? La palabra, puede ser que la bibliografía dé una definición distinta a cada uno. Yo no me voy a focalizar en eso, porque cada empresa lo llama distinto. Lo que sí me pongo un poco exigente es en esta palabra que muchos utilizan como sinónimo y no es sinónimo. El subproducto está relacionado o es un derivado de lo que se llama un proceso de producción conjunta, que es un tipo de actividad que se da en industrias primarias, fundamentalmente en la petrolera, en la industria forestal, en la minera, en la ganadera, en el frigorífico. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, profe. Entonces, siempre que hablemos de desperdicio o merma es lo mismo. Lo vamos a tomar como sinónimo, sí. En mi curso, sí. Después van a ver que cuando veamos la parte que sería los semielaborados, van a ver que ya una vez que, o sea, como que la palabra merma y desperdicio se usa más para los materiales, para la materia prima, para el material en crudo. Ya cuando es producto en elaboración, ahí tal vez hablas de materiales de segunda, calidad de tercera, estropeos, la palabra como que es material estropeado, como que la palabra estropeo se usa más para el semielaborado o el producto terminado. ¿Sí? Porque piensen que esto se puede dar a lo largo de toda la cadena de valor. Indudablemente, cuanto antes sea detectado alguna falla, inmediatamente el producto tiene que ser segregado de mi proceso, porque si no seguís agregando valor a un producto o a un semielaborado que al final del proceso lo vas a terminar descartando. Por eso es importante que las mermas, que los desperdicios, que las fallas que se puedan presentar sean detectadas en el momento preciso. Esto muchas veces no se hace así, porque nadie en su proceso quiere detectar fallas. Entonces prefiere pasárselo al amigo de al lado, ¿sí? Esto es como un billete falso, digo yo. ¿Uno qué hace con un billete falso? No lo grabemos, pero habitualmente, intuitivamente, lo trata de pasar, ¿sí o no? Cuando no debería ser así. Hola. ¿Sí? No, totalmente. Igual eso, profe, por ejemplo, que si es verdad, en una empresa grande se le trata de pasar del muerto a otro, por decirlo así. Pero sí. En una pyme chica, una falla en eso, el error en que el producto salga mal elaborado y los costos vayan por otro lado es súper significante. Sí, yo últimamente he asesorado a empresas grandes en ciertos sectores, pero bueno, me especializo más en pymes en estos momentos, en el área metalúrgica fundamentalmente, sí. Y te digo que las peleas que hay entre los sectores, qué sé yo, por ejemplo, es un proceso donde se arman cosas, y la gente armado siempre dice que no puede armar bien porque la gente de balancines no hace bien su trabajo. Sí, tal cual. Yo también entiendo un poco del rubro así metalúrgico, por eso me acordaba de esto. Claro. Y siempre le van a echar la culpa, no sé, si el plano está mal o si se interpretó mal o de qué tal manera. Exacto. Bueno, ahí tiene que haber bien una delimitación de responsabilidades y también una responsabilidad del jefe de planta o del supervisor del sector, así que por lo general en una empresa chica hay un solo jefe de planta, para definir bien digamos, cómo debe entrar esto de lo necesario y lo neto, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. Les comento, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver todo el trabajito que hay de materiales, ver los ejercicios, si pueden, que se llaman Orange
Valúo y el cole. Y hay otro que creo que se llama camperitas, que agregué nuevo, puede ser. Con el profe seguramente van a hacer ejercicios más complejos, como, ¿cómo se llama este? Los globitos, de los muñequitos, y ahí van a trabajar un poco más, que a mí no me dio el tiempo, de lo que es el semi-elaborado, ¿sí? Es decir, cómo evaluar, cómo ir acumulando e ir evaluando a través de semi-elaborado. ¿Por qué necesito evaluar por semi-elaborado? Porque necesito determinar el valor de los inventarios intermedios. También tienen para hacer avance y bibalance, ¿sí? Así que tienen mucha tarea para hacer. Les pido que avancen con todos estos ejercicios. Así yo la semana que viene ya puedo cerrar un poquito las dudas que pueda haber y arrancar con mano de obra. Les mando un saludo muy fuerte, unas bendiciones y que se cuiden mucho. Y muchas gracias nuevamente y que sigan así por la mayoría de ustedes, al menos los que veo, prender la cámara. Se están llevando the first place in all my classes. Bueno, un abrazo y nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe.